llama Al final del camino. ¿Cuál es el tema? Al final del camino. Al final del camino. Y vamos al libro de Hechos, capítulo 27, verso 23. El libro de Hechos, capítulo 27, verso 23. Algunos faltaron hoy. Hechos 27, versículo 23. El tema es al final del camino. Hechos capítulo 27, verso 23. Cuando usted encuentre, dice amén. 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 Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Padre, te damos gracias en esta hora, eterno Señor. Gracias por tu palabra, la cual va a ser expuesta en esta hora. Permítenos, Señor, que en esta hora, Señor, tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que cumple el propósito para lo cual tú le envías, en el nombre poderoso de Jesús, produciendo fruto cual al 30, 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, amén. Aquí está entonces Pablo, el cual en medio de la tempestad en el mar, él empieza a decir: esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diga conmigo: soy y sirvo. ¿Por qué entonces hablo al final del camino? Porque lo importante es cómo comenzamos, pero también cómo finalizamos. Muchos inician bien, pero finalizan mal. Muchos inician un poco mal, pero finalizan bien. Lo importante es iniciar, pero también es terminar. Entonces entendamos de por qué es que decimos aquí en esta mañana, en esta palabra, soy y a quien sirvo. Porque lo que yo soy versus lo que estoy haciendo. Diga conmigo: lo que soy versus lo que estoy haciendo. Esto es importante en nuestra vida, lo que yo soy y lo que estoy haciendo. Pablo está diciendo de quién soy. Yo le pertenezco a Cristo, pertenezco a Él, pero también le sirvo. Porque muchos se han quedado detenidos en el tiempo, y en el tiempo de la gracia, en este tiempo entonces solamente decimos: yo soy hijo de Dios, pertenezco, tengo esa posición, pero nos hemos olvidado el servicio a Él. Y hemos cambiado los principios del reino basado en afirmaciones que no concuerdan con la verdad de lo que es el reino de Dios y lo que Él ha establecido. Eso no concuerda. ¿Por qué razón? Porque hemos cambiado esos principios. Y al cambiar esos principios nos hemos basado en una posición solamente, en el cual estamos sentados a la diestra del Padre. Entonces nos cambiaron el chip de ser y nosotros dejando a un lado lo que es importante, que es el hacer. Nos han cambiado ese chip a nosotros solamente ¿para qué? Para nosotros llegar a ser. O sea, ser delante de Dios. Somos hijos de Dios, somos una nueva criatura, pero hemos dejado el hacerlo, hemos dejado a un lado. Pero entendamos que las dos deben de ir tomadas de la mano. ¿Y cuáles son las afirmaciones de una persona que dice ser? Una persona que es una persona de que, es decir, tiene esta afirmación: soy lavado con la sangre del Cordero, soy linaje escogido y nación santa, soy hijo de Dios, soy rey y sacerdote para Dios mi Padre, soy embajador. Estas afirmaciones son realidad, pero las hemos tomado descansando en ella y hemos hecho a un lado la parte de lo que compete el hacer delante de Dios, porque es importante tanto el ser como el hacer delante del Rey. Amén. Pero entonces estamos viviendo una vida sin hacer nada, por una vida como vivimos tomando promesas. Y esas promesas que nosotros tomamos, lo que hacemos prácticamente es decir: tengo la promesa, estoy sentado con Cristo Jesús, y como estoy sentado con Cristo Jesús, yo tengo un derecho. Y ese derecho me da entonces para que Dios tenga una obligación en bendecirme, en prosperarme, en darme la victoria. ¿Sí?
Pero entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es el hacer que Él quiere en nuestra vida? ¿Sí? Entonces, nosotros nos ponemos en la posición solamente de estar sentado. Y solamente en algunas ocasiones nos sentamos en esa posición de estar a la diestra del Padre, pero nos quedamos en nuestra posición humana esperando a que el tiempo pase y no hacemos nada en el mundo espiritual, en el reino de Dios. Por eso entendamos que ser sin hacer nos vuelve estéril. Diga conmigo, ser sin hacer nos vuelve estéril. Vamos a ver Lucas capítulo 13, verso 7. Miremos Lucas capítulo 13, verso 7. Yo le he dicho que soy muy bibliocéntrico y me salgo un poco de la homilía, que es la homilética. Lucas capítulo 13, verso 7. ¿Por qué razón? Porque tengo una asignación de parte de Dios de exponer la palabra y presentarla de tal manera que a través de la escritura usted pueda comprender en lo que el Señor quiere decir, más que venir a decir unos puntos. Lucas capítulo 13, verso 7. ¿Estamos allí? 13, 7. La página, ¿cuál? 678 para los que lo tienen. Lucas 13, 7. Dice, y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar ¿qué? Fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? ¿Por qué yo establezco este texto aquí? Porque esta higuera estaba plantada y ella era una higuera. Estaba entonces porque ella tenía derecho a ser plantada en la tierra. Tenía derecho a que el rocío de la mañana llegara sobre ella. Tenía derecho para ella echar raíces. Tenía derecho para ella también dar fruto por su naturaleza en la cual fue creada. Pero ella no estaba haciendo a lo cual ella fue plantada en la tierra. Ella no estaba haciendo para lo cual fue plantada en la tierra. Por eso está diciendo allí: córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entendamos que nosotros estamos viviendo nuestra vida para satisfacer nuestras propias necesidades, pero no estamos satisfaciendo la necesidad de Dios. Y eso de una u otra manera es un egoísmo, porque solamente pensamos en nosotros. Bendígame Dios, bendíceme, prospérame, multiplícame, restáurame, sáname, vivifícame. Pero ¿en qué momento nosotros todas aquellas cosas? Bendíceme para bendecirlo a Él, restáurame para darle alabanza y gloria a Él, sáname para poder servirle. No lo hacemos. Hay que pasar también del ser al hacer. Y cuando yo hago algo, y cuando yo valgo como persona, donde le doy verdaderamente importancia a lo que yo soy, inmediatamente entonces hago algo cuando yo soy. Y cuando yo tengo compromiso y tengo una identidad. Cuando yo tengo un compromiso y tengo una identidad, yo hago algo. ¿Por qué razón? Porque yo existo. Porque no me minimizo. No digo entonces, pobrecito de mí, no voy a salir adelante, sino que como tengo mi autoestima bien, de manera un estandarte bien, entonces yo digo, yo voy a ser la mejor versión de mí. ¿Por qué razón? Porque si somos hijos de Dios, Dios espera lo mejor de nosotros. Entonces, el cristiano de hoy desea que como hijo Dios lo sustente. El cristiano de hoy en la gracia, él dice que Dios le debe de proveer. El cristiano de hoy en la gracia le dice que Él debe de ser el sustentador, debe decir que Él es el sanador. Pero el cristiano de hoy en la gracia no quiere hacer nada, poco está haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Jesús entonces a nosotros nos da un modelo y Jesús nos modela 2 esencias importantes, las cuales ser y hacer. Por eso Pablo dice: el Dios de quien soy y a quien sirvo. Soy porque le pertenezco y existo, estoy plantado, pero existo en Él y estoy plantado porque Él y yo somos uno, como el Padre y Él fueron uno. El que me ha visto a mí ha visto el Padre. Y también Pablo dice: yo estoy escondido en Cristo Jesús, soy
estoy plantado por Jesús. Entonces, como estoy plantado, no puedo quedarme sentado, parado, inerte, sin hacer nada. Tengo que moverme. Entonces Jesús, como era hijo de Dios, era hijo amado y tenía sus promesas. Jesús era un hijo amado por el Padre, pero también tenía promesas. Y en esas promesas, Él hacía lo que el Padre lo mandaba hacer en la tierra. Eso hacía Jesús, lo que el Padre lo mandaba hacer en la tierra. Miremos Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 37. Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 37. Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 37. No se encuentra, dice amén. Dice lo siguiente: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mire esto. O sea, si yo, Jesús, no hago las obras de mi Padre, no crean en mí. Hagamos un paréntesis ahí para seguir leyendo. Muchas personas quieren que crean en ellos. Los ministros quieren que crean en ellos, pero estamos haciendo poco lo que Dios nos mandó a hacer. Estamos haciendo una liturgia, un servicio más, una celebración más, una celebración viene. Pero aquí Cristo está diciendo: si yo no hago las obras de mi Padre, si no demuestro el reino de Dios mediante sanidades, mediante milagro, mediante prodigio, y declare que el reino de los cielos se ha acercado, no me crean, por favor. Verso 28. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed ¿a qué? A las obras. Es el hacer. Para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¡Wow! El Padre está en mí y yo en el Padre. O sea, Jesús estaba diciendo que la evidencia de la unidad entre el Padre y Él, que eran uno solo, era la manifestación del poder de Dios sobre Cristo operando en la humanidad, en la sociedad. Entonces, cuando usted y yo entendemos que nosotros existimos, somos, nosotros no podemos dejar de hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. Sí, la profesión es importante y para eso nos bendijo Dios. Pero la profesión, llamémoslo así, que va a la mano izquierda, y entonces el servicio a Dios va a la mano derecha. Ambos tienen el mismo peso en la balanza. En la escritura dice que con una mano llevaban la espada y con la otra trabajaban. Entonces Jesús está diciendo: si yo no hago las obras, no me crean. Es decir, si usted y yo no demostramos que verdaderamente Cristo nos está transformando, Cristo nos está labrando, entendamos que nadie nos va a creer. Podemos decir que somos hijos de Dios, podemos decir que hablamos de Dios, podemos de pronto una elocuencia predicar, pero si no demostramos con nuestros hechos, nosotros estamos negando la existencia del Padre a través de nuestra vida. Entonces Jesús marca una postura, y es no solo ser, sino también hacer. Amén. Porque nos gusta existir solamente. Gracias, Señor, porque existo. Y a veces ni siquiera le damos gracias a Dios porque existimos. El que diga que es de Cristo y no esté haciendo nada, permítame con mucho respeto, no es nada. Repito, el que diga que es de Cristo y no esté haciendo lo que Él le mandó a hacer, no es nada. ¿Por qué razón? Porque dice el verso de la higuera, es que córtala, está inutilizando la tierra. Pero ¿por qué está inutilizando la tierra si ella estaba plantada en la tierra? Y en esa tierra estaba ocupando un espacio territorial. Estaba allí ella pasando la existencia, y con solamente existir, su misma existencia demostraba la gracia de Dios. La misma existencia de estar plantada, tener raíz, estar viva, indicaba entonces que era el dador de la vida, estaba sobre ella. Pero no solamente era eso, es que tenía que dar fruto, para lo cual ella fue plantada en la tierra.
Allí en el Evangelio según San Juan capítulo 14, miremos 4 capítulos más, 4, 14, 12. Siempre voy a predicar fuera de la homilía. 14, 12. Porque lo que no haga la palabra, mis amados hermanos, no lo hace una exposición solamente. Juan capítulo 14, verso 12 al 14. ¿Estamos? De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Mire, está diciendo que el que cree en Jesús, ¿cuántos creen en Jesús? Si creemos en Jesús, tenemos la obligación de hacer las obras que Cristo hizo en la tierra. Y mire lo que dice entonces el texto siguiente: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado. ¿En quién? Si algo pidieres en mi nombre, ¿yo qué? Lo haré. Pero ¿por qué es que no tenemos lo que le estamos pidiendo al Señor? Porque no tenemos la primera parte que está diciendo allí. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. O sea, yo no puedo estar ligado a Jesús, sí, en una posición, pero estar separado en el hacer del reino al cual Jesús estableció. ¿Y cuál es ese hacer? Él le dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces él dice que las obras, que era el hacer, ellos la harían, y las harían aún mayores, porque él iba a estar en el Padre y el Padre en ellos, de tal manera que todo lo que ellos pidieran era hecho. Por eso es que hay peticiones que no están siendo respondidas. Dice: si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero oramos y le decimos: Señor, en tu nombre sáname, Señor, en tu nombre restáurame. Pero ¿para qué nos sana y para qué nos restaura? ¿Solamente para que vivamos nuestra propia vida? ¿O para que viviendo nuestra vida adoremos y satisfagamos la existencia del corazón de Él? Eso tenemos que entender nosotros. Amén. Entonces los milagros no sucederán a menos que estemos haciendo lo que nos mandó a hacer. Diga conmigo: el milagro no sucederá a menos que hagamos lo que Él nos mandó a hacer. Me voy a reservar el nombre. Estamos grabando y lo voy a pasar por YouTube. Me voy a reservar el nombre. Pero Dios me pide a mí, estando en Ecuador, que vaya a un país. Y en ese país estoy en una iglesia trabajando. Y Dios empieza a hacer cosas grandes en esa ciudad. Pero lo tremendo es que los sábados en ese lugar era el ayuno. Luego entonces almorzábamos y seguíamos, porque el grupo de alabanza de ese momento recién estaba emergiendo, ¿sí? Estaban recibiendo clases porque pocos conocían de música. Pero a mí, en medio del ensayo, se me apaga el celular. Todo lo que le voy a decir, se me apaga el celular. Y cuando se me apaga el celular, ya eran las 4 de la tarde, aproximaba casi a las 6. Y entonces inmediatamente yo escucho una voz que me dice: arregle el celular. Y yo dije: estamos en el ensayo, digo, ¿cómo hago? Pero tengo que obedecer la voz que estoy escuchando. Cuando le digo a la persona que estaba allí, le digo: encárguese, que me toca ir rápido al centro a hacer arreglar el celular. Yo voy, hago arreglar el celular, diga conmigo, 6 de la tarde. 6 de la tarde. Yo enciendo el celular. Apenas enciendo el celular, una llamada: pastor, véngase rápido, que sucedió un evento. Y yo: ¿cómo así? Yo voy lloviendo, me mojé absolutamente todo. Y llegué allí y me dice: pastor, mi hermana cayó bajo brujería en el parqueadero comunitario que había aquí en el barrio. Yo: ¿cómo así? Me dice: pastor, está tirada en el suelo, por favor venga conmigo, vamos a la casa. Y yo le dije: vamos. Me prestaron una camisa, me fui con zapatos, pantalón mojado, y llegamos allí. Ella estaba muy delicada, tendida en el suelo.
Y yo empiezo a verla y el Espíritu Santo empieza a revelarme. Yo le dije, ¿qué pasó? Y me dice, pastor, sentí algo que cayó sobre mí, un dolor de cabeza impresionante y caí al suelo. El Señor me dijo, brujería. Entonces yo inmediatamente, ¿yo qué hago? Y yo empiezo a recibir por palabra de ciencia en ese momento y le digo, mujer, tú, porque ella me dijo, pastor, yo le dije, ¿desde cuándo usted ha venido en decadencia y usted ha venido de mal en peor en sus finanzas, en su salud y en su estado familiar? Y me dice, pastor, hace tantos meses. Y yo le dije, y cuando usted tenía su salón de belleza aquí, empezó a menguar, sí. Ahí recibí, y entonces el Señor me dice que lanzaron sobre la ventana del local de ella, que era la misma casa, lanzaron tierra de muerto. Y yo le dije, mujer, sobre ti lanzaron tierra de muerto. Mujer, hay una brujería aquí en esta casa. Yo empiezo a reprender primero sobre ella. Cuando yo reprendo sobre ella, ella pega el grito, ¡ay! ¡Bum! Cae al suelo, se levanta nuevamente y la hermana de ella, de sangre, me ayuda, es asistente de liberación en ese momento y me ayuda a ministrarle. Ella cae al suelo, pero cuando ella dice, no puedo ver, no puedo ver, no puedo ver, y yo, ¿cómo así que no puede ver? Entonces le dije, llévela al baño. Pero yo tenía mi doble intención para saber si ella, de aquí al baño, ella verdaderamente se estrellaba porque no podía ver. Y le hice así, verdaderamente había perdido la visión en ese momento de liberación. Yo dije, Dios mío, ¿y ahora? Cuando ella regresa del baño, le digo al Espíritu Santo que me guíe, y entonces el Espíritu Santo me guía y le dije a ella, y la llevé a renunciar. Y después de renunciar le dije, en el nombre de Jesús, espíritu inmundo que has producido ceguera, sal de ella. Cuando digo sal de ella, ella pega el grito y contra la pared, ¡bum!, cae al suelo. ¿Qué sucede? Ella es libre. Cambió de inmediato, pero ahora me tocaba entonces hacer la intervención de ministrar la casa por la brujería que le habían hecho. ¿Qué es lo que yo le quiero decir con este milagro? Esta mujer cambió su familia y transformó su entorno. Pero lo que le quiero decir es que si yo no hubiese escuchado la voz de Dios en el país donde estaba, año 2016, para dejar la congregación y trasladarme a otro país a hacer lo que Dios me estaba diciendo que hiciera, y si yo no hubiese escuchado, no prestado atención a la voz que me dijo, arregle el celular, esa mujer todavía estaría, digo yo, bajo el efecto de esa influencia. Amén. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí está diciendo, de cierto digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará mayores. Número uno. Y número dos, todo lo que pidieres en mi nombre será hecho. Amén. Entonces el milagro fue efectuado en el instante. ¿Por qué razón? Porque yo estaba en el lugar correcto, a la hora correcta, haciendo lo que Dios me mandó a hacer. ¿Por qué le digo esto? Porque los milagros no sucederán a menos que estemos haciendo lo que Dios nos mandó hacer. Las cosas no se están dando porque no estamos haciendo lo que Él nos está pidiendo. Solo estamos reclamando. Soy tu hijo. Yo existo, soy linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar la virtud de aquel que nos llamó en las tinieblas a su luz admirable. Como soy hijo, bendíceme, provéeme, declaro, decreto, establezco, porque profetizar significa declarar, significa decretar. Entonces usted dice, declaro, decreto, pero ¿cómo Dios va a obedecer a una voz y va a permitir un milagro si la persona entonces solamente está estático haciendo lo que le parezca y no está llevando el fruto para lo cual Dios le hizo? Amén. 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 Mientras yo estaba en la parte de comunicaciones, todavía no había llegado la hora de yo ejercer el ministerio. Yo sabía que yo iba a ser pastor, pero mientras yo me desenvolví en toda Colombia haciendo la parte técnica, yo donde llegaba, yo oraba por lo que yo estaba haciendo. Yo era en ese lugar, existía y hacía lo que Dios me mandaba hacer. En ese instante yo hablaba de Cristo a las personas que me rodeaban y daba yo testimonio de quién era yo en Cristo y hacía lo que Él me había mandado hacer en ese instante. Amén. Por ejemplo, un embajador de un gobierno es un funcionario que él tiene a su disposición posiciones por su dignidad.
Y este embajador se le da a él su salario, se le da a él su vivienda, se le da su medio de transporte, y dependiendo del lugar se le da entonces un sistema de seguridad. Pero si este hombre o esta mujer que es embajador, él no cumple con esa función a lo que lo mandaron a hacer, a realizar, entonces no se le puede pagar al nivel de su dignidad. Con esto le estoy diciendo que usted y yo somos embajadores de Cristo. Y como embajadores de Cristo, nosotros tenemos una función aquí en la tierra. Y Dios nos va a sustentar con lo mejor del trigo y nos va a dar lo mejor de la peña, de la miel, siempre y cuando nosotros estamos cumpliendo la necesidad que el Padre nos ha mandado a nosotros. Amén. Entonces, no confundamos con principios sin nosotros ver los sacrificios. No confundamos esos principios. Leemos la palabra en un abanico de Génesis hasta cuando nos conviene, tomamos la ley. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero cuando no nos conviene, dejamos los mandamientos, las exigencias y nos vamos a la gracia. Y en la gracia entonces nos aferramos de tal manera entonces que decimos, estamos en el tiempo de la gracia, como si el Dios de la ley fuera diferente al de la gracia. La ley se hizo para el transgresor, el que transgrede lo que son los mandamientos y los estatutos de Dios. Pero hay muchas cosas que no han cambiado. Sigue siendo el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Decimos, como dice la Escritura, mira las aves del cielo que no trabajan y vuestro Padre las alimenta. Entonces nosotros tomamos esa posición y tomamos ese principio de una promesa que dice, mira las aves del cielo que no trabajan y vuestro Padre las sustenta, las alimenta. Nos aferramos de ello, pero sí, entendamos que las aves hacen la función que ellas deben de hacer cada día en la creación. Ellas hacen su función. Hay una promesa para los que hacen. Y cuando nosotros hacemos lo que Dios nos está mandando a hacer, cuando hacemos lo de Dios, es interesarse por las cosas de Él, interesarse por el reino de Él. Lucas capítulo 10, verso 4. Lucas capítulo 10, verso 4. Lucas capítulo 10, verso 4. Dice lo siguiente, Lucas capítulo 10, verso 4. Dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den. Mire, lo que os den. Porque el obrero es digno de ¿qué? No os paséis de casa en casa. Es decir, no pasen de una casa sin haber terminado en esa casa lo que les mandé a hacer. Cuando terminen, pasen a la siguiente. Verso 8. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan adelante. No pregunten nada si está bien preparado o no. Cómanse. Dice, y vea lo que dice allí. ¿Y qué? Sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros que el reino de Dios. Hermoso. Jesús los mandó a hacer algo, pero en ese hacer les dio algo ilimitado. ¿Y qué es lo ilimitado? No es coman, no es el obrero es digno de su salario. Le dijo, si ustedes llegan al lugar y hay una persona enferma, sánenlo. No vengan a preguntarme si es la voluntad. Este texto, cuando yo lo leí hace muchos años, me impresionó demasiado, porque está diciendo, y todos los que hayan allí, sánenlos. ¿Sí o no? ¿Qué dice ahí?
sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo se acerca el reino de Dios? Dios está aquí distante, permítame esto, y este atril es el ser humano. Cada vez que viene la intervención de la sanidad de Dios, de la liberación de Dios, el reino de Dios, que es el gobierno de Dios, la sanidad, la liberación, se acerca al ser humano. Qué dolor que en estos tiempos, a nivel mundial y en el cuerpo de Cristo, el reino de Dios está distante. Está distante. Porque aquí dice que después de la sanidad, es decir, hoy se habla del reino de Dios. Se habla que debemos de vivir una vida de reino. ¿Y cuál es la vida de reino? Prosperados, bendecidos. ¿Sí? Eso es lo que se habla del reino. ¿Cuántos anillos tiene? ¿Cuántas cadenas tiene? ¿Cuántos vehículos tiene? ¿Cuánta casa? Y si usted no tiene eso, usted es un pobre. Pero usted nunca vio a Jesús hablar del reino, de esas cosas. Nunca lo escuchó hablar de Cristo. El reino es basileía, que es la palabra griega. Es el poder de Dios en operación en el mundo sobre el ser humano. Amén. Y allí hay una promesa de sustento y de abrigo. Pero esa promesa está condicionado a no detenerse en el camino. El sustento estaba al final del camino, no al inicio. ¿Estamos? Mire lo que está diciendo allí. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os ponga. ¿Sí? Pero está diciendo el verso 7, porque el obrero es digno de su salario. Diga que sí. Pero hoy en día, ¿qué es lo que se está reclamando? Se está reclamando el salario, se está reclamando que Dios nos provea, se está reclamando que Dios nos proteja, pero no estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer. Ahí está diciendo: el obrero es digno de su salario, pero está al final del camino. Al final del camino, ¿cuál es? Vaya, ministre esa casa y no pase de esa casa a la otra si verdaderamente el reino de Dios no se deja establecido en ese lugar. Pero somos inconstantes. Inconstantes. ¿Por qué razón? Porque hoy en día solamente se visitan las casas, se visitan los hogares mientras haya algo que dar, mientras hay una conveniencia, y se ha perdido la esencia por las finanzas. Se ha perdido. Yo escuché de un hombre que oré por él hace mucho tiempo, y él decía: en X iglesia establecían 5 sobres y un sobre para cada uno. No estoy hablando mal, pero lo que me impresiona es que él me decía: a mí me visitaron, pastor, hasta el, mire, y llorando me dice: a mí me visitaron hasta el momento en que me desangraron económicamente. Cuando yo ya no tenía que dar, no me visitaron más. ¿Ve? Diga conmigo: al final del camino. Al final del camino. Dios promete que nos va a bendecir. Diga amén. Amén. Promete que Él nos va, pero lo va a hacer al final del camino. ¿Por qué razón? Porque si lo hace al inicio, Él nos pierde. Él nos pierde. Es como alguien que diga: yo le estoy pidiendo al Señor un escritorio para poder estudiar y una silla para orar. Está bien, no deje de pedirle eso. Pero si yo no labro esa dedicación de cada mañana o tarde o al mediodía de estar estudiando donde me toque, así sea en la silla o en el suelo, el día que venga el escritorio no voy a tener la templanza, el dominio propio ni la disciplina. Porque la disciplina se forja en los momentos difíciles. Y cuando ya llega eso, la comodidad, usted le presta o no le presta atención, porque usted le da lo mismo. ¿Por qué razón? Porque usted es delante de Dios, no lo que usted tiene. Usted hace a lo que tiene y no lo que tiene lo hace a usted. Paul Young Cho, él dijo: Dios, dame una bicicleta y dame un escritorio, porque quiero en una bicicleta poder visitar los hogares. El hombre de una de las iglesias más grandes y más sólidas, una bicicleta, y le dijo: dame un escritorio y una silla para yo estudiar. Pero él decía: mientras me da la bicicleta, me voy caminando a visitar. Mientras me das el escritorio, ahí tendido en el suelo me vas a ver.
Y Dios le dio, nadie sabía la petición que él tenía. Y Dios le dio el escritorio y le dio la bicicleta. Pero se convirtió en padre de multitud de personas. Escribió muchos libros, entre ellos La Cuarta Dimensión, libro muy bonito. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos que Dios nos bendiga antes del camino, al inicio del camino. Y con el Señor no es así. ¿Por qué razón? Explíqueme, pastor. Porque si el Señor me bendice a mí antes del camino, yo le voy a servir al Señor por lo que Él me está dando. Y voy a alabar la fidelidad de Él antes de, por el confort y la alegría de lo que tengo. Y voy a estar predicando y voy a estar haciendo lo de Dios, o voy a estar diciendo y haciendo porque voy a estar alegre. Pero si usted sale porque Dios le dio una promesa, y en esa promesa que Dios te dio, usted va creyendo a Él, se le puede atravesar a la izquierda o a la derecha un sinnúmero de dificultades, usted va a permanecer porque usted vive por una palabra que Dios le ha dicho. Por eso dice la palabra en Hebreos que por la fe, muchos piensan que el término fe allí es poder entonces yo arrebatar y declarar. No, fe allí es la palabra pisti griega, que significa fidelidad, mantenerse quieto, inconmovible a pesar de lo que suceda. A pesar de la respuesta, sea negativa o positiva. Abraham se mantuvo firme al invisible. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Porque es que yo vi ese milagro de esa mujer que recibió liberación. Porque yo iba en el carro del pastor, que está en Guayaquil, el pastor Billy. Él iba conduciendo y yo allí, cuando salió de un centro comercial así, un vehículo, lo recuerdo. Y en el texto, atrás, dice el texto lo siguiente: y te volveré a traer y no te dejaré hasta que no hagas lo que te he mandado a hacer. Hablando de Abraham. Yo me estremecí, yo le dije: pastor, ¿usted está leyendo ese texto? Y me dice: sí. Y yo le dije: pastor, me voy a ir del país y no sé cuántos años van a pasar. Se la leer la cara. Dijo: ¿cómo así? Íbamos al seminario, porque estábamos haciendo una especialización interdisciplinaria en el seminario de la Alianza. Y yo estaba en el mejor momento porque yo anhelaba un curso de misiones. Yo quería estar preparado en misiones porque me apasionan las misiones. Y entonces, ¿qué hice en la iglesia? Cogí varios grupos y le dije a uno: usted se mete en especialización interdisciplinaria, usted va a hacer el diplomado de misiones. Mi esposa entró con varias personas. Yo me monté al avión y yo me vine llorando. Y yo le dije: Señor, me pides que salga de la nación, del país. No sé cuándo voy a regresar, pero Señor, me lo pides en el momento donde eran las clases. Señor, ay, Padre amado. Mi esposa entra a las clases, tiene su primera semana, y mi esposa me llama y me dice: mi amor, te tengo una buena y una mala. Yo le dije: ¿cuál es la mala? Y me dice: mi amor, todo lo que nos has enseñado en la iglesia, nos lo están enseñando aquí. No te estás perdiendo nada. Y la buena, ¿cuál es? Sigue adelante. Pero yo aún no estaba convencido. Tanto científica como que a veces usted no se convence de lo que le están diciendo. Voy y me arrodillo. En esa misma semana de ese milagro de los ojos de la mujer, voy y me arrodillo y le digo: Señor, tú sabes que yo quería estar preparado en misiones. O sea, la teoría en pocas palabras, porque la práctica la tenía. Cuando el Señor me dice: siéntate al computador. Yo me siento al computador de la casa donde yo estaba hospedado. Y me dice: busca misiones. Y de la nada me aparecen unos tomos de misiones de Carl Müller, que yo me bajo un libro así y estaba todo de plantación de iglesia. Y me dice el Señor: ahí está la respuesta. Yo: wow, ¿cómo establecer una iglesia? ¿En qué momento establecerla? ¿Cómo plantarla? La cartografía, la radiografía, todo. Me sentí, yo dije: wow, y otros materiales. Yo dije: Señor, está bien, gracias. Esas horas que yo iba a dedicar en ese tiempo de estar en el seminario, se las dediqué a los bautistas.
¿Por qué le estoy diciendo que vi el milagro de esta mujer? Porque cuando Él me da una orden que deje la iglesia y que me mueva al lugar, yo veo la respuesta del milagro en esa familia. Muchos se convirtieron a Cristo. Como ministro empezaron a respetarme más de lo que me estaban respetando. Sí, está bien, es una gloria que uno como ministro recibe, pero eso no es el todo. Pero lo que estoy hablando es la bendición al final del camino. Amén. A mí no me dijo el Señor, a mí solamente el Señor en ese carro me dijo: y te enviaré, irás. Y yo dije: está bien, lo hago. Anhelamos la alforja, pero no deseamos el camino. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor le dice: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. A nadie saludéis por el camino. A mí en ese momento me dijeron: pastor, aquí están los tiquetes, váyase acá y hacer su obra. El Señor puso los tiquetes. Y luego una persona me dice: pastor, tengo un problema a punto de separarme. Me duele estando yo aquí en Colombia, y en Ecuador. Bueno, ya dije en qué país, no se me salió. Estaba aquí en Colombia, fuera del valle, y me dice: pastor, estoy a punto de separarme. Yo le dije: mujer, ahorita yo no puedo ir, estoy encargado. Y me dijo: pastor, venga usted, solamente venga el fin de semana. Yo como le digo a esta sierva que no tengo para el transporte, yo tengo el tiquete de regreso, pero para otra fecha. Y me dijo: pastor, yo sé que usted no tiene los tiquetes, yo mañana le compro los tiquetes. Déjeme un segundo, le espera un segundo, yo hablo al que es mi superior. Vea, me voy a ir por un fin de semana. Me voy este jueves y regreso el lunes. Regresé, fui. Y regresé a Ecuador. Hablé ese fin de semana con ella. Dios restauró su hogar. Pero antes de venirme, me dice: pastor, le tengo una regular noticia. Yo le dije: ¿cuál es la noticia? Y me dice: pastor, estoy en embarazo. Y yo le dije: ¿cuál es el problema? Esa criatura es la restauración de su familia. Amén. Y ahí están juntos. Han pasado años. Pero cuando usted piensa: aquí me quedo, es mi confort, es mi estatus, mi dignidad, estoy bien, usted nunca va a ver los milagros de Dios así. Nunca va a ver los milagros de Dios. Él le dijo: no lleven bolsa, no lleven alforja, no lleven calzado. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esa casa. Yo siempre, cuando estoy orando por una casa y termino orar, menos visitas nuevas, yo digo: Señor, la paz quede en esta casa, porque ahí está diciendo el texto. Amén. Diga conmigo: antes del camino y al final del camino. El antes del camino es la orden que Él nos da. No miremos dónde, cómo, cuándo, a qué hora. Al final del camino veremos la respuesta. Aplauda al Señor. Amén. O si nosotros no estamos haciendo, es decir, sirviendo al Señor, no estamos siendo agradecidos con Él. Y al no ser agradecido, no estamos agradando a Dios. No estamos agradando a Dios. Tenemos que ser aprobados, porque nos gusta ser aprobados por los hombres. Nos gusta que nos digan y nos feliciten: lo que estás haciendo está bien. Pero cuando nosotros agradamos a Dios sirviéndole, entonces somos aprobados por Dios y no por los hombres. Somos aprobados por Dios y no por los hombres. La pregunta es: ¿son los hombres los que nos están aprobando? Romanos capítulo 14, verso 17. Romanos 14, 17. Amén. Porque el reino de Dios no es solamente comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no es comida ni bebida.
Es que decimos, vamos a predicar del reino de Dios. Sé próspero porque el reino de Dios tiene riquezas. El reino de Dios no es solamente predicar de comida, no es solamente predicar de bebida. El reino de Dios es justicia, hacer la justicia de Dios. El reino de Dios es la paz, que las personas tengan paz y las personas tengan gozo por medio del Espíritu Santo de Dios. Ese es el gobierno de Dios. Pero ¿qué se predica hoy? El reino de Dios, que son las finanzas. Si eres aprobado, significa que estás haciendo algo y has cambiado de ser a hacer. Miremos un ejemplo de agradar a Dios y ser aprobado. Miremoslo en Mateo capítulo 8, por favor. Mateo capítulo 8, 17. Mateo capítulo 8, perdón, verso 18. Amén. 8, 18. Miremos lo que es agradar a Dios y ser aprobado por el hombre. Mire esto: cuando usted agrada a Dios, usted es aprobado por el hombre. Diga conmigo: cuando yo agrado a Dios, yo soy aprobado por el hombre. Amén. Allí entonces está diciendo, y viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. ¿Te qué? Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Es decir, no sabía dónde iba a dormir. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los espiritualmente que están muertos se entretengan con los muertos. No es que Jesús era despiadado, es que en ese momento él iba a pasar al otro lado, y mientras Jesús pasaba al otro lado y calmaba la tempestad, ellos se quedaban atrás llorando. ¿Me hago entender? 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, ¿qué? Diga: tranquilidad en la tormenta. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Allí está Jesús haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Y como estaba haciendo lo que Dios lo mandó a hacer, en la hora correcta, en el lugar correcto indicado, el Padre lo respaldó. Cuando él levantó sus manos, aquietó las aguas, entonces dijeron: ¿quién es este hombre que los vientos y el mar le obedecen? Cuando yo leí ese texto, yo estaba joven, yo era baterista. Y entonces una vez en el parque, nuestro hermano Tenorio en Buenaventura, yo creo que tenía como 12 años más o menos de edad, 12 a 13, sí. Entonces yo estaba allí, domingo en la tarde, son dos escenarios, y yo veo que las nubes se ponen oscuras. Buenaventura es conocido como cielo roto. Yo había leído este texto, y yo dije: Señor, tu palabra dice que mayores cosas haríamos nosotros. Cogí el micrófono, a mí no me tocaba ni predicar ni dirigir, solamente era la batería, pero ahí cogí el micrófono, el que quería orar, sin pasarse las autoridades. Yo cogí el micrófono, levanté la mano y: Señor, tu palabra dice, empezó a serenarle, tu palabra dice que Jesús levantó la mano y en ese instante los vientos le obedecieron. Padre, no me obedezcas, vientos, no me obedezcan a mí, obedezcan a Cristo. Aquí hay que predicar la palabra en esta hora. En el nombre de Jesús se detiene ahora y no llueve más. Y lo hablé así. La gente se quedó así, hermano, de una. Iba Cristo cuya presencia dejó de llover. ¿Por qué? Porque está diciendo allí que mayores obras que las que Cristo hizo, usted haría. Y una de las razones por qué Jesús dijo que mayores obras, ¿sabe por qué? Porque el ministerio de Jesús en la tierra duró 3 años y medio. El de usted puede durar mucho más, 5, 10, 15, 20 años. Tiene más tiempo para realizar en la tierra lo que Dios lo mandó a hacer. Amén. Amén. Allí Jesús venía de hacer 3 milagros
donde había sanado al leproso, donde sanó el siervo de un centurión y sanó la suegra de Pedro. Y esos 3 milagros trajo la impresión de los hombres para realizar el ministerio, pero Jesús los centró a decirle 2 cosas. ¿Qué fue lo que Jesús? Después de que Jesús le dijo, ustedes por los frutos que los conoceréis, ustedes el milagro de la suegra de Pedro, y allí entonces el milagro del centurión, Jesús le dice, lo voy a llevar a 2 cosas. Número 1, en este ministerio hay donde levantarse, pero no hay donde dormir. Y no es como usted quiera dormir. Dista mucho de los ministros hoy en día, ¿no? En Guayaquil me fue a buscar un apóstol amigo y me dice, Elkin, ve rápido por favor a reemplazarme a una campaña. Yo he listo, porque a mí me enseñaron como líder cristiano a estar siempre listo para cualquier predicación. A mí me enseñaron eso. Yo no me había casado, yo estaba como evangelista en Ecuador. Mira, ve por favor, pero de una vez te digo, están tristes. Yo dije, ¿por qué? Porque invitaron a uno de Bogotá y dijeron lo siguiente: si no es Gatorade, si el agua no es hervida y si la calle no está asfaltada y no es un hotel 5 estrellas, no voy a la campaña. Yo dije, yo sí voy. Pero yo tuve algo, yo dije, ¿y ese? ¿Y por qué razón no fue? No, yo dije, Señor, gracias, porque ese envanecimiento de él, que no quiso ir, la presunción de él fue la oportunidad para yo entrar en escena. Y yo fui, y Dios se movió, y Dios se glorificó, y hizo cosas grandes. Diga conmigo, al final del camino. Al final del camino. Pero no había dónde dormir, no es cómo. Yo alabo a Dios, mi esposa siendo banquera, y estos 2 niños, como ellos vivieron a su tiempo en Ecuador, hasta el 2014, y ellos vivieron, yo alabo a Dios, porque yo le digo a mi esposa, mi amor, recoja maleta, niños, recoja maleta, que nos vamos de misionero a otra ciudad, a otro país, y ellos la organizan. ¿Pero por qué razón? Al final del camino. ¿Estamos de acuerdo? Y segundo, lo que Jesús le dijo es: no hay tiempo de sentimientos familiares, más son los que se están perdiendo, más son los que se están muriendo. Esos 2 principios le dijo Jesús. No hay donde dormir, es donde nos agarre la noche. Y la muestra es que nací en un pesebre. Y si nací en un pesebre, puedo dormir donde me toque. Y lo otro que Jesús le dice es: no hay tiempo para sentimientos familiares. ¿Por qué razón? Porque resulta que le dijo: déjame primero yo me despida, déjame por favor yo entierre a mi padre. Jesús le dijo: no hay tiempo. Diga conmigo, no hay tiempo. No hay tiempo. Diga, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere va para el cielo tiene una hora. Ahora, yo no le estoy diciendo que usted sea intransigente, yo no estoy enseñando eso. Estoy diciendo prioridades. Un hombre o una mujer le toca trabajar, como cuando falleció mi abuela. Le dije: jefe, hágame un favor, yo aquí en Cali, mi abuela vivía en Buenaventura. Le dije: jefe, regáleme por favor 3 días. ¿Y sabe qué me dice? Y yo con lágrimas me decía negro, que me dijo: negro, ¿usted está loco? Me formó Dios el carácter a través de él con una frase que me dijo: su abuela ya está muerta. Tenemos un trabajo para el tren de Occidente. Hay que hacer, porque ese día, cuando yo estamos allí en el terminal y estaba todavía el tren, me fui a hacer todo el recorrido desde aquí hasta Buenaventura con los rayos para que iban a activar el tren de Occidente. Entonces yo por casualidad llego a Buenaventura, y llego a Buenaventura ese día, no estaba en mi agenda, ya era de noche, el tren llegó de noche. Y cuando llego de noche, entonces duermo en la casa de mi madre. Mi abuela estaba en el hospital, yo la saludé y ella no me quiso mirar, y yo la miré, y entonces yo dije: uy, Dios mío. Me tocó ponerle la mano y decirle: Señor, yo ya la disfruté mucho tiempo, gracias. Señor, ella está enferma. Yo no sabía cuántos días le estaban dando de vida, pero le dije: Señor, ella no puede seguir sufriendo más. Tenía 80 y pico de años. Le dije: Señor, llévatela que descanse en tu regazo. Me fui a dormir esa noche a la casa de mi mamá.
Y allí entonces, cuando yo estaba durmiendo, al día siguiente a las 6 mi mamá me dice: Elkin, tu abuela amaneció bien. Yo listo, viajo a Cali, nos vamos con el compañero y todo, nos vamos en el carro. Cuando venimos por la portada, el tren delantero se sale y ¡bum!, caemos por allá. Entonces yo llamo a la jefa y le dije: mándenos una grúa. Y me dice: Elkin, ¿usted dónde está? Y le digo: no ha llamado a su mamá. Y le digo: no, ¿por qué? Su abuela falleció. Yo, ay, Dios mío, me salieron las lágrimas. Pero el jefe me dijo: Elkin, solamente tiene 2 días, el día de la muerte y venga hacia el día siguiente. ¿Qué le quiero decir con esto? Que el trabajo nos lleva en algunos momentos a dejar cosas importantes porque nos toca, no porque queramos. Días de cumpleaños, de muchas cosas. Y no podemos irnos con sentimiento, pero llegamos a los pies de Cristo y nos volvemos sentimentales. Llegamos a los pies de Cristo y permítame este término, esta expresión, tenemos el descaro de decirle a Dios en un vestido de ángel de luz, en una verdad escondida allí: hasta que tú no me hables y no me confirmes. Sí, está bien, pero Dios está hablando, está confirmando, está diciendo, está confirmando, y seguimos en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. Amén. Jesús calmó la tempestad porque se preocupó en ser. Diga conmigo: ser. Ser. ¿Por qué? Porque estuvo 30 años ayudándole a su padre, ayudándole a José. Estuvo allí en la carpintería, estuvo allí en esos 30 años. Pero luego pasó de ser y de estar formado en aprenderse la Torá para poder el ser en 3 años y medio. ¿Sí? 30 años para luego 3 años y medio. Y hoy en día nosotros queremos lanzarnos a hacerlo de Dios recién convertidos. Es un grave error. No se hace un líder, un ministro en 6 meses. No se forma. En 6 meses no se forma. Yo he estado a los pies de muchas personas aprendiendo en diferentes iglesias. Usted coge a una persona, lo lleva a un retiro o encuentro, preencuentro, posencuentro, escuela de líder, y usted ya lo pone a liderar. Le aseguro, 1 mes, 2 meses o al año cae en fornicación, en adulterio, porque su vida todavía no es tan transformada delante de Dios. Jesús se demoró 3 años para él coger a sus discípulos y transformarlo. Le cambió la ética, le dijo: no coman así, no se sienten en las primeras sillas, vayan a este, cuidado con esto, cuidado, corran, vayan, hagan. Pero hoy en día nosotros queremos ir lanzando, y por eso es que tenemos unos escenarios muy difíciles. ¿Por qué digo esto? Porque unos están preocupados en hacer más que ser, y otros en ser y no hacer. ¿Por qué en ser y no hacer? Porque yo soy hijo de Dios, pero no quiero hacer nada. Y otros quieren hacer sin primero ser. Les recomiendo ese libro, no tiene nada que ver con esta prédica, pero Siervos para su gloria, es un libro hermosísimo. Ser más que hacer. Es un libro buenísimo. Siervos para su gloria, es hermoso ese libro. Ese libro es impresionante, ese libro desconfigura a cualquiera. Siervos para su gloria. Entendamos que el ser y el hacer, los dos van tomados de la misma mano. Ser y hacer. Los milagros preceden a la justicia. Diga conmigo: los milagros preceden a la justicia. Cuando yo soy justo, los milagros suceden por sí solos. Amén. Amén. Anote por favor Hechos 2:22, yo lo leo por favor. Hechos 2:22, no lo busque, mire lo que dice. Hechos 2:22. Varón israelita, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Yo por ahí tengo ese libro también digital, lo tengo físico y digital. Para el que lo quiere me dice, yo se lo envío. Es hermoso ese libro. Es lindo ese libro. ¿Cómo dice ese nombre? Ay, por favor, es el de Red Howell, el de intercesión, el que le di.
Ya. Ese tengo que decir el nombre porque es Kay Muller. Es de Teodoro Muller, pero no es Muller el de Res. Yo les debo, por favor, ese nombre que lo tengo allí en los archivos. Ese libro también se los puedo dar. Es bueno ese libro. No somos aprobados porque no estamos haciendo lo que fuimos llamados a hacer. Mire lo que dice allí: varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales. Cuando yo leo ese texto que dice Pedro en el sermón, dice Jesús, varón aprobado, yo me hice una pregunta en una madrugada hace años. Yo dije: Señor, no estoy aprobado. Y ser aprobado no es justificado, porque ser justificado es el gran intercambio que habla Martín Lutero, donde dice: Él tomó mi justicia yo tomé su justicia y Él tomó mi pecado. Es lo que habla Martín Lutero del gran intercambio de la justificación por fe. No habla de aprobación de eso. Está hablando de un nivel mucho más fuerte. Sí, soy justificado por la sangre de Cristo, estoy sentado a la diestra del Padre, pero lo que hago manifiesta mi aprobación. La aprobación que Jesús manifestó era que hacía milagros. Donde entraba sanaba enfermo, donde entraba limpiaba leproso. Si tocaban el manto, la mujer del flujo de sangre era sanada inmediatamente. Por eso Pedro dijo: maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Amén. Era el hacer. El hacer. Pero la iglesia se quedó en ser. Somos la iglesia de Cristo. Tenemos la visión y la misión de la iglesia. Entonces tenemos visión y tenemos la misión de la iglesia. Sí, esa visión y esa misión debe de materializarse de tal manera que nosotros hagamos milagros, hagamos prodigios, hagamos lo que Dios nos mandó a hacer aquí en la tierra. Aleluya. Al final del camino no fue para los que pensaron y quedaron detenidos en la historia, sino para los que al ser hicieron lo que le tocaba hacer. Repito, al final del camino no fue para los que pasaron y quedaron detenidos en la historia, sino para los que al ser hicieron lo que les mandó hacer. Ese es el final del camino. Debemos aprender. A nosotros tenemos, por eso dice Pablo: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, primeramente me extiendo hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Qué hermoso Pablo, ¿no? Conociendo todo lo que conocía. Conozco a un hombre en el cielo, no sé si en el cuerpo, que subió a lo alto, estaba hablando de él mismo, pero estaba hablando con. Pero ¿cómo somos los ministros hoy? Digo somos, Dios me libre, pero son los ministros hoy. Así. Respétame que soy el siervo de Dios. El respeto lo del Espíritu Santo. Ese respeto lo del Espíritu Santo. Amén. No debemos nosotros estar pidiendo respeto. La misma unción hará que la gente te respete. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Por eso la palabra del Señor habla de los talentos y dice que el reino de Dios es como un hombre que se fue muy lejos y entregó los talentos. A uno dio 5 talentos, a otro entonces dio 2, a otro dio 1, y él se fue. Y el que había recibido 5 talentos negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra, escondió el talento. Pero cuando llegó el hombre, el dueño del talento, ¿qué fue lo que dijo? A este que tiene 1 que lo escondió, quítenselo y désenlo al que tiene 5. O sea, entre más usted haga lo que Dios lo mandó a hacer, Él lo encuentra haciendo lo que lo mandó a hacer y le dará más de lo que usted está haciendo. Amén. Pero entre más estemos escondiendo, ay, que tengo nervios. O sea, el hombre da una verdad tan profunda que esa verdad no justifica. Conozco que recoge donde no plantaste. Wow, qué revelación tan fuerte. Recoge Jesús donde no sembraste.
Hermano, aquí no importa que tanto usted conozca de la divinidad de Cristo y lo que Él es capaz de hacer. Aquí Él quiere hombres y mujeres, si están preparados o no preparados, que hagan lo que Dios lo mandó a hacer en la tierra. Eso es lo que importa. Eso es lo que importa. ¿De qué le servía el conocimiento a este joven? Conozco que puedes hacerlo, pero no, eso no era lo que importaba. Hay que cuidarnos porque nos estamos quedando sin nada por no hacer nada. Nos estamos quedando sin nada por no hacer nada. Las promesas son para los que son, es decir, los que el ser, que se preocupan por ser y que por ende hacen. Amén. Dios está requiriendo hombres y mujeres que hagan lo que Él los mandó a hacer. Segundo, Dios no puede poner como administrador a quien no sea mayordomo fiel. ¿Quién es el hombre fiel y prudente que cuando su Señor venga lo halle fiel haciendo lo que lo mandó a hacer? Tercero, las bendiciones celestiales son para los desprendidos, los que se lanzan a Dios y a su servicio, no importando las consecuencias. Repito esto: las bendiciones celestiales son para los desprendidos, los que se lanzan a Dios y a su servicio, no importando las consecuencias. Pastor, ¿usted por qué dice eso? Anote este texto, no lo busque, por favor. Marcos 10:28. Marcos 10:28. Marcos 10:28. Repito para leerle este texto. Mire la profundidad de este texto. Ya se lo dice: las bendiciones celestiales son para los desprendidos, los que se lanzan a Dios y a su servicio, no importando las consecuencias. Mire lo que dice el versículo 28 de Marcos 10. Dice: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, presta atención a esto: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujeres, hijos o tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo aquí en la tierra, casas, vea lo que dice, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Qué hermoso. Qué hermoso, ¿no? Él le dice Pedro: Señor, ¿y qué? Si lo hemos dejado todo. Dejé mi barca, dejé mis redes, dejamos todo. Y él le dice: de cierto digo, casa, hermanos, ahí está el listado. Aquí en la tierra va a recibir 100 veces más. Levante su mano derecha y diga: Señor, gracias. Señor, gracias. Porque todo lo que he perdido, a causa de ti, lo recibo 100 veces. Y en el reino venidero, la vida eterna. ¿Cuánto lo creen? ¿Ah? Jesús dejó su realeza, pesebre, y luego hizo el ministerio. Pero luego le dijo: glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuera hecho. Y se sentó a la diestra del Padre. Ya casi termino. La carencia de la bendición y el sustento es que la motivación está por la provisión. Por eso es que se carece de muchas cosas. ¿Por qué razón? Porque el sustento, está el énfasis en el sustento, en la motivación, está en la provisión, y es allí donde Dios tiene que sopesar nuestros actos. Dios tiene que sopesar, porque es: Señor, bendíceme. Si me das un trabajo, te obedezco. Si me das un trabajo, te sirvo. Señor, cuando me hayas bendecido, yo hago esto. No, mi hermano, Dios no se condiciona. Primero le obedecemos, y al final del camino tenemos lo que recibimos. Primero pensamos en la provisión para después servir, cuando primero es ir y allá será la provisión. Quiero que vaya un momentico a Génesis 12, por favor.
Génesis 12, gracias sierva, Génesis 12:1. Génesis 12:1. Primero pensamos en la provisión para después servir, cuando primero es ir y allá será la provisión. Génesis 12:1. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a todo el que te bendijere, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Como Jehová le dijo, y lo fue con él. Hasta allí. Veamos el verso 9, el verso 8, por favor. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo entre Betel al occidente y Jai. Betel es casa de Dios y Jai es ruina. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Neguev. ¿Qué hizo Abraham? Cuando Dios le habló, Abraham no le dijo: voy a consultar con mi mujer. Yo no estoy diciendo que no consulte, porque algo que se dice siempre, el poder del mutuo acuerdo. Pero Sara sabía que si Dios le hablaba a Abraham, Abraham obedecía y ella también obedecía. Dice: se fue Abraham como Jehová le dijo. Pero ¿qué es lo que el Señor le dijo? Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y serás de bendición. Amén. Amén. O sea, Abraham se fue como él le dijo. Abraham partió sin antes tener. El Señor no le dijo: te voy a bendecir para que vayas bendecido. Le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, porque serás de bendición y serás bendecido. Entendamos como conclusión que la bendición, la toma territorial, fue al final del camino sobre Abraham. Diga conmigo: la bendición de Abraham fue al final del camino. Mire allí el capítulo 13, el capítulo 13, verso 14. Mire que Abraham, Dios lo llamó, Abraham va a Egipto, y Abraham y Lot se separan. Y cuando Abraham se separa de Lot, porque ahí no es Abraham y Lot se separa. Capítulo 13, verso 14, mire lo que dice. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó ¿de quién? Alza ahora. Hay personas que Dios va a quitar de tu lado, porque la bendición solamente es tuya. La posición es tuya. Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur y al oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. ¿Para quién? Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar de Jehová. Cuando yo leí ese texto 2006, me llegó así: remueve tu tienda. Y yo escribí un mensaje que a mi esposa le fascina demasiado. Mi primer prédica fue en ese momento a salir, fue en un coliseo en Buga, frente a varios pastores. El Señor me dijo: remueve tu tienda. Y yo hablé de esa escala progresiva. Pero ¿qué es lo que le estoy diciendo? Dios primero le dice a Abraham: vete a la tierra que te mostraré. Luego se separa de Lot, y el Señor le dijo: mira hacia el norte, mira hacia el sur, mira hacia el oriente y al occidente, que te voy a bendecir. Amén. Capítulo 15. Estamos leyendo solo unos textos para terminar, para que usted mire esto. Capítulo 15, verso 1. ¿Estamos allí? Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu ¿qué? Ay, santo, escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es un damaseo Eliezer?
¿Y qué fue lo que le dijo también a Abraham? Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido de mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y por haberle creído le fue contado. ¿Por qué? Por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte heredar la tierra. Él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Hasta allí. Miren el verso 15, baje al verso 15. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta, ¿en qué? Volverán acá, porque aún no ha llegado su colmo la maldad de los amorreos hasta aquí. Amén. Verso dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham: a tu descendencia daré esta tierra. Usted ya se va a dar cuenta porque estoy leyendo esto. A tu descendencia daré ¿qué? Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ¿qué? Ceneos. ¿Qué más? Ceneseos. Los que Camoneos, los Eteos, los Fereceos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Jereseos y los Jebuseos. Yo ya se lo prediqué de eso a usted. Para allá voy porque estoy ya terminando. Entonces le dijo: vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. Él se fue, tomó a su esposa y se fue sin hijo. Señor, es que no te puedo servir porque no tengo un hijo. Ay, Abraham no le dijo eso: ay, yo voy a obedecer. Cuando llegó el momento, ya acabamos de leer la historia, pero le dice el Señor: mira, el pueblo va a estar esclavo 400 años. Pero le digo: mira, le voy a entregar los hebeos, los jebuseos, los jereseos y todos los que están ahí. Se los voy a entregar. Pero ya le voy a decir el último texto para que usted comprenda esto. Pero le digo lo siguiente: si Abraham no hubiera obedecido al final del camino, su descendencia no hubiera recibido la promesa. O sea, Israel está, y por eso se le llama el padre de la fe. El padre de la fe no se le podía dar, permítanme un término con mucho respeto, no se le podía dar el nombre, el título de padre de fe a un mediocre, a uno que anduviera solamente por necesidades, a uno que se quejara que no te voy a servir porque no tengo hijo. Lo hizo padre de la fe. Aleluya. Amén. A tu descendencia daré esta tierra. Amorreos, cananeos, jereseos y jebuseos. Se lo voy a mostrar. Josué 11. Diga conmigo: cumplimiento. Cumplimiento. Y con este texto cierro. Por eso es que usted tiene que ver que yo utilizo mucho la Biblia. Y no voy en contra de la homilética. Me salgo de la homilética, porque Dios me dijo que predicar así. Josué 11. Josué 11. Diga conmigo: cumplimiento. Vamos, diga cumplimiento. Josué 11, 1. ¿Estamos allí? Cuando oyó esto, Jabín, rey de Azor, envió mensajes a Jobab, rey de Madón, al rey de Sinreg, al rey de Acá, y a los reyes que estaban, verso 3, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, ¿al qué? Amorreo, al Eteo, al Fereceo, al Jebuseo en las montañas, y al Jebeo al pie de Hermón en la tierra de Mispa. Vean los nombres, diga que sí. Ahí están los nombres, ¿no? Estos salieron, y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos, carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron a acampar unidos a las aguas de Merón para pelear ¿contra quién? ¿Contra quién iban a pelear? Verso 5, contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos, lo entregaré muerto delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Santo Dios. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente con ellos junto a las aguas de Marón, y los entregó Jehová en manos de quién. Y los hirieron y los siguieron hasta Sidón de la Grande, hasta mi verso 9. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Aleluya. Qué hermoso, ¿no? Verso 15.
De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Diga, al final del camino. Al final del camino, ya el padre de la fe había muerto. Pero como fue fiel, ¿qué hizo Dios? A Moisés le prometió, y Moisés le prometió a Josué, y Josué tomó posesión: amorreos, fereceos, jebuseos, todo lo que a Abraham se le dijo. Pero si Josué no hubiera tomado esos territorios, si Abraham no hubiera obedecido. Por eso es importante nuestra obediencia, la obediencia suya y la mía, para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos reciban la herencia que Dios ha llamado sobre nosotros. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos allí donde usted está. No se vaya a parar. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Bienvenido, Espíritu Santo. No porque no estés, sino que reconocemos tu presencia en esta hora. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo, al final del camino. Espíritu Santo, bienvenido. Bienvenido, Espíritu Santo. Vamos ahora hacia el Espíritu Santo y donde usted está en esta hora. Bienvenido, Espíritu Santo. Reconozca que necesitamos de pasar de ser a hacer lo que Dios nos manda a hacer. Ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Espíritu Santo. En ti en voy socotoro basili. Te voy sé que tu remashir ahí sentado ahora. Oh Espíritu de Dios, con tu Santo Espíritu, sopla. Dígale Espíritu, dígale Señor, yo quiero pasar de ser a hacer. Quiero pasar de ser a hacer. Ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Espíritu de Dios, ahí está el Espíritu Santo. En tu cabo se te debe ir y la frema sierra va con te tocará y sí, Señor, lo voy a hacer. e cotoro vai sini mi sei vi che fianda la vai Pongo un sello de fidelidad y de aprobación. te vai sotto così attivo de me Para sole mi di vida, che Señor, me has activado el don para restaurar las almas. attivo sendi oi dones e di passo le di che fanno Activo con los dones del pastorado que te entrego. cotto passendo paremi vale Para que con pasión lo desarrolle. cromo stendi ma scendi manos e le vecchio pres le di Mira, via Señor, en mis manos está tu presencia. e di manos di oro le feiri ma sini e scienza ma sole le vecchia Oro en tus manos, la fe y la ciencia. che tu mai sirvi di chi fai e mai sole le vecchia Para mai que digas, Señor, gracias. Socotoro voi sele le vecchia ria babai sirvi chi Tommaso le vecchia ria babai Ha sido mi Padre, Señor. che Tommaso sende le
Ahí está el Espíritu de Dios. Yo Ahí está el te he dicho, Espíritu Santo. Señor, quiero servirte con todo mi ser. Hay un aceite fresco que tengo preparado para que vayas. Y no sientas dolor porque yo te estoy equipando. Sé que has dicho, Señor, me he sentido solo. Pero quito la soledad de ti ahora para que pases esta senda, este tiempo. Y da gracias, Señor, has quitado la lama que impedía que caminara contigo con libertad. Sopla Espíritu Santo de Dios más sobre él, sopla más. Tu Santo Espíritu ahí reverdece. Mira que tu vasija está diseñada para llevar presencia. Y si me has pedido que cree cosas nuevas en ti, lo voy a hacer. Mira que el récord tuyo va a ser que llegaste a mi presencia conmigo para robustecerte como yo soy. Fuego de Dios se libre ahora de todo en el nombre de Jesús. Se libre ahora en el nombre, poder del Espíritu Santo de Dios, desde la cabeza hasta los pies. Oh, Espíritu de Dios, fluye, Señor Dios amado. Oh, Espíritu de Dios, con tu Santo Espíritu, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, llévanos, Señor Dios amado, como Pablo, de quien soy y a quien sirvo. En la cruz del Calvario. Unos segunditos nomás, unos segundos. Fue clavado Jesús. Sienta el poder del Espíritu Santo allí donde usted está. Y todo Esa paz, ese poder del Espíritu Santo de Dios que fluye ahora. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de la iglesia aquí en esta casa, en esta hora. El Espíritu de Cristo en esta hora. Fluye el Espíritu de Cristo en esta hora. Revitaliza nuestra vida. El Espíritu de Cristo vivifica nuestros cuerpos. El Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo. Señor, yo puedo tener ese aceite de esa unción. Mira que lo tendrás sin afán y angustia. Sé que ha habido mucha gente que te ha enjuiciado, lo sé. Te han puesto en baja autoestima. Aún diciendo es que no pasa nada con él, el piso está. Pero mira que en mi presencia está la restauración tuya. Mira, porque no voy a quitar el diseño vivo en ti. Solo di, Señor, yo solo te quiero a ti, para que puedas decir el sí de lo que yo te pido. Oh, Espíritu de Dios, gracias, Señor. Oh, Señor. Es la prueba del amor de Él. Gracias, amado Cristo, por tu sacrificio en la cruz. Porque no solo fuiste, sino que hiciste, Señor. Ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Gracias. Vamos, empiece a darle gracias al Señor allí donde usted está. Dígale, Señor, gracias, gracias, Padre, gracias. Dígale,